Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde trataremos un tema muy académico que son las normas APA en su séptima edición. En este tema abordaremos una pregunta que todos nos hacemos, es la qué cambio se realizó de esa sexta edición, que por cierto ya son 10 años de su actualización de acuerdo a esta séptima edición. En esta guía breve trataremos esos puntos y esos parámetros importantes que se dieron en estos cambios. ¿Qué son las normas APA? Ustedes se preguntarán. APA, entre sus siglas, quiere decir la abreviación Asociación Americana de Psicología, que su función como tal y principal es la de facilitar la creación y comprensión de documentos, libros, trabajos de investigación, científicos, algunos folletos y textos escritos de forma académica que se dan en diferentes escuelas y en todas las academias de orden de la educación. Hay que también decir que estas normas APA no es prácticamente lo que nosotros podemos pensar de que a alguien se les ocurrió para nosotros en nuestros trabajos molestarnos la vida, sino que fue un grupo de personas, de docentes, por allá en el año 1929, en el cual desarrollaron estas normas para esos trabajos escritos como una tesis, trabajo de investigación, en el cual se dio público en el año 2002, en donde, como les decía, su función es prácticamente la facilidad en su estructura de esa comprensión al momento de hacer lectura de aquellos documentos, libros, revistas, folletos y trabajos de investigación y académicos en cada uno de esa parte de la educación. En su estructura como tal, las normas APA tiene documentos, tiene puntuación, tiene abreviaturas, referencias bibliográficas, citas bibliográficas, en las cuales más adelante vamos a ver cuáles son estos cambios que se dieron. En cuanto al cambio número 1, se aceptan más fuentes. En la sexta edición, como lo decía anteriormente, pues solamente se aceptaban dos tipos de letras, ¿sí? En este caso, pues se daba el Arial con 12 puntos y el Times New Roman de 12 puntos igualmente. Ahorita en esta séptima edición, año 2019, pues ya hay prácticamente 5 tipos de letras, ¿sí? Con sus diferentes puntos en las cuales nosotros podemos utilizar. Entre ellas se agregaron el Georgia, el Calibri, el Arial y las Lucida San, en las cuales se representa con esos 10 puntos. En su cambio número 2 se elimina la ubicación geográfica de la editorial, ¿sí? En la sexta edición nosotros, en esa cita que nosotros dábamos de cada parte que investigábamos de diferentes textos y libros, pues dábamos el título de la editorial con qué, con esa ubicación, con la ciudad de la editorial. En esta séptima edición, como ustedes pueden observar en la pantalla, no se da esa ubicación, se elimina de la editorial, sino solamente se coloca como tal el nombre de la editorial. En cuanto a su cambio número 3, se elimina el recuperado de, ¿sí? A menos de que se necesite una fecha de recuperación. Me explico, en la sexta edición, nosotros cada vez que citábamos en cuanto a esa fecha y ese título de la publicación, nosotros decíamos de dónde salía esa parte que nosotros estábamos colocando como cita, ¿sí? Entonces, es decir, cuando nosotros realizábamos esa consulta, nosotros colocábamos en esa parte de la sexta edición como normatividad el recuperado y colocábamos el link o el enlace web que nosotros sacábamos esa parte de la información. En esta séptima edición ya no se usa esa parte, sino que directamente se coloca el link de lo cual nosotros encontramos ese escrito o esa publicación en la cual nosotros agregamos al texto, como lo dicen sus ejemplos en la imagen. En su cambio número 4 se elimina la etiqueta DOI y se pone el URL correspondiente con DOI.org, ¿sí? Esa parte, como ustedes pueden darse cuenta, en la sexta edición siempre se citaba sin ese DOI.org. En esta parte de la séptima edición ya se le agrega esa parte, ¿sí? En donde en cuanto a la cita se coloca el nombre de la publicación, el volumen, el número como tal,
¿sí? El número de páginas y ahí sí se agrega el link como tal o el enlace. Nosotros sacamos esa información de acuerdo al tema del texto que estemos nosotros tratando. En el cambio número 5 se elimina el formato, plataforma o dispositivos de los libros electrónicos, ¿sí? Entonces nosotros en la sexta edición, como normatividad, nos decían de que nosotros teníamos que colocar la parte donde habíamos dicho anteriormente, pues el recuperado, y colocábamos el enlace o el link en el cual nosotros sacábamos esa información para aplicar al texto de acuerdo al tema. En esta séptima edición no. En esta séptima edición ya no colocamos ese formato del dispositivo en el cual nosotros lo investigamos, lo consultamos, como lo dice acá en la imagen, en esa versión de ClinD, ¿sí? Para poder dar esa cita de acuerdo a ese formato, a esa plataforma en el cual nosotros estábamos citando esos libros electrónicos de acuerdo, como les decía y les vengo diciendo, la parte de la información del texto y del tema que estamos tratando. En el cambio número 6 se incluye hasta 20 autores, ¿sí? En la cita desarrollada en la lista de referencias. En esta sexta edición solamente nos daba como norma mencionar lo máximo eran 7 autores, ¿sí? Si eran más de 7 se mencionaban los primeros 6 y se agregaban los 3 puntos. Como ustedes se podían y han hecho en algunos trabajos y han podido dar cuenta los exploradores en esa parte, y se mencionaba el nombre del último autor. En esta séptima edición ya nos permite dar esa citación de esos autores en un máximo, no tiene máximo, sino que dicen que más de 21 autores o más, se incluyen datos de los primeros 19 y se le agregan los 3 puntos como se venía haciendo en la sexta edición, y los datos del último autor sin agregar el i antes de él o ella, ¿sí? En esa parte, como lo dice acá y lo muestra nuestra imagen. Y el ejemplo, como si ustedes se pueden dar cuenta, en el ejemplo de la séptima edición se nombran más de esos autores, en el cual pues se coloca el i y se coloca los datos primeros y los 3 puntos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presentes, y cuando vayan a realizar ese trabajo de investigación o académico o algún folleto, y apliquen estas normas APA. En su cambio número 7, la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se puede acortar desde la primera mención con el ET a L. Punto. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte? ¿Sí? En la sexta edición nosotros colocábamos la cita con esos 3 autores, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, o más, ¿sí? Donde se pueden observar en la sexta edición, la primera cita en el texto donde mencionan esos 3 autores con su año de publicación, en este caso, y la mención subsecuente de dichos autores, ¿sí? Así es que lo citaba. Ahora en la séptima edición, ¿qué es lo que hacen? Solamente la primera cita en el texto con más o 3 autores, solamente se coloca la primera mención, ¿sí? El primer autor, y se coloca las siglas que yo les acabo de mencionar, seguido del qué, seguido del año, ¿sí? De igual manera sigue para la mención subsecuente de dichos autores. Como resumen, para que ustedes lo tengan en cuenta y anoten allá, ¿sí? Un solo autor se da prácticamente con el apellido del autor, el año y la página, ¿sí? Con 2 autores, el apellido del primero y el segundo autor separado por una coma, el año y la página, ¿sí? El 3 o 5 autores, pues el apellido del primer autor, del segundo y del tercero autor separado por una coma, el año y la página. Si son 6 o más autores, pues el apellido del primer autor y la palabra que les decía yo, ¿sí? Sin comillas, ojo, no nos vayamos a equivocar, porque eso solamente es la teoría en lo que yo les estoy comentando desde esta parte, que significa y otros, para que lo tengan presente. En cuanto a la portada para un trabajo académico de un estudiante, que es lo que prácticamente les digo yo a mis estudiantes, que es un tema muy importante, porque de acuerdo a eso es que me tienen que dar la presentación, y ustedes saben que todo entra por la organización y la presentación de estos trabajos. Entonces, los estudiantes deberían seguir los lineamientos establecidos de acuerdo a esta norma.
¿sí? O de pronto por el profesor o el docente en el cual esté dando ese trabajo, ¿sí? Sin embargo, en caso de no haber instrucciones, pues lógicamente se pueden abordar esto que se está mencionando de cuanto a esta norma APA en su 7ª edición, que es lo general por una portada de trabajo académico, que yo les exijo para que ustedes lo tengan en cuenta, es citar en APA, ¿sí? Por ejemplo, un proceso sencillo, como lo dice acá en la imagen, el título del documento, el autor, la afiliación, el curso, ¿sí? Prácticamente qué asignatura, qué materia, como la llamamos, o qué área es la que estamos trabajando, el nombre del profesor, ¿sí? Y la fecha de entrega, en la cual se está entregando en el momento del trabajo. Y se da el número de página, como ustedes lo pueden observar acá, en cada uno de esta estructura, de este documento, en cuanto a la portada del trabajo académico que uno debe como estudiante realizar. En cuanto a la lista de referencias, pues como ustedes bien lo saben, los cambios se dan sobre todo en este tema. ¿Sí? Se comienza en una página nueva después del texto, pero antes de las tablas, figuras y apéndices. Eso es lo que nos dice. La hoja se titula referencias. La primera letra con mayúscula, todo en negrillas y el texto es centrado. La lista de referencias completa debe tener un interlineado a doble espacio, ¿sí? Para que lo tengan presente, o sea, en la barra de herramientas del documento Word o en el documento que estén trabajando. Todas las referencias deben tener una sangrial 0.5 pulgadas, que esto quiere decir 1.27 centímetros a partir de la segunda línea o renglón, que es lo que les estoy comentando de la parte para realizar ese texto o esta portada. Todo trabajo citado en el texto tiene que estar citado en la lista de referencias y viceversa. La referencia debe estar organizada en orden alfabético. Ojo, eso es uno de los puntos muy importantes que cometemos a la hora de aplicar estas normas APA y de hacer nuestros trabajos académicos. Los URL deben estar habilitados como hipervínculos para poder darles clic e ir directo a la fuente citada. Entonces, prácticamente esto es lo que se da en cuanto a los cambios, lo más importante en cuanto a las normas APA en esta 7ª edición, en esta guía breve. Espero que sean de gran utilidad este video y este tema. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.